Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Crión. Como venimos haciendo, continuamos con el libro segundo, No piense como un humano. Y esta vez empezamos capítulo. El capítulo 13, preguntas sobre ciencia. Precisamente en la pasada sesión, solo una, estuvimos viendo el capítulo 12, que se titulaba Ciencia. Y este capítulo 13, pues tiene unas preguntas que le hace el mismo Lee Carroll a Crión. En aquella época, pues solía hacerlo de esta manera Lee Carroll. Le hacía él las preguntas, Crión le daba las respuestas y luego pues esto se acababa reflejando en los libros. Pues bien, en estas preguntas sobre ciencia tenemos 8 preguntas. Hay una primera que es una pregunta especial, que es bastante larga, y que nosotros no vamos a ver hoy. Y no vamos a ver por una sencilla razón, y es que es una pregunta muy técnica en la cual pues Crión contesta de forma muy técnica. Crión es el maestro magnético, sabe de ciencia pues todo lo que hay que saber porque es además su especialidad como personalidad del propósito de ayuda del espacio-tiempo. Él se ocupa pues de temas de lo que nosotros conocemos como ciencia, de lo que el libro de Urantia le llamaría energía, poder y fuerza, ¿no? Pues bien, esta no la vamos a comentar porque de verdad es una pregunta, es una respuesta que le da Crión a esta pregunta muy técnica, que sin dar definitivamente las soluciones, sin embargo, pues sí las apunta para aquellos científicos que quieran poder avanzar en lo que es la pregunta. De hecho, vamos a leer la pregunta para que se sepa de qué va. La pregunta es la siguiente. Dice Lee Carroll: deseo empezar ahora mismo con la pregunta más grande que tengo que plantear y sobre la que muchos desearían saber algo. ¿Podemos descubrir la antigravedad? ¿Existe tal cosa? ¿La utilizan los ovnis? Bueno, esta pregunta que se hace en el año 93, pues después ha tenido hasta el año 2023, en estos 30 años, muchísimo recorrido, porque de hecho, pues la antigravedad ahora mismo nos estamos enterando por informaciones que se dan aquí en el mundo y por otras informaciones que nos vienen de fuera, de otros reveladores que están en otros escenarios, no están en escenarios elevados, sino en escenarios, pues, podríamos decir, de quinta densidad. Nosotros estamos en la tercera. Que el tema de la antigravedad es algo que diferencia a las civilizaciones entre civilizaciones estelares o no estelares. Es decir, cuando se domina, se pueden hacer viajes salvando las tremendas distancias del inmenso espacio que tiene el universo, simplemente cambiándose de dimensión, cambiándose de densidad. Y la antigravedad tiene mucho que ver con todo esto porque es la que abre la puerta a que una civilización pueda convertirse en una civilización de las que llaman estelares, que puedan, pues a partir de ese momento, dominar lo que es el traslado hacia lugares, escenarios muy remotos que ahora mismo no podríamos viajar a ellos dadas las inmensas distancias que hay, porque bueno, pues imaginaos estar viajando durante un año a la velocidad de la luz para poder llegar a Alfa Centauro. Pues eso es impensable, porque no podríamos conseguir nunca la velocidad de la luz, no puede viajar la materia física a la velocidad de la luz, y si viajásemos a una velocidad inferior pero muy grande, tardaríamos muchos años en llegar, muchísimos, con lo cual está descartado. Ahora se sabe por esta información que tenemos disponible que por supuesto que hay muchísimas civilizaciones en nuestra galaxia, en este cuadrante del espacio-tiempo. Estas civilizaciones en su mayoría están mucho más avanzadas que nosotros. Nosotros somos del percentil
pues del 10% de civilizaciones menos avanzadas y el resto pues son civilizaciones que consiguen ser estelares, es decir, que pueden realizar estos desplazamientos precisamente habiendo desarrollado la antigravedad y habiendo desarrollado a partir de la antigravedad eh, que dice Crión que es una forma mala de denominar a esa tecnología que tenemos pendiente de adquirir, es una forma inexacta de denominarla. Realmente lo que es dominar el poder mediante el cambio de las polaridades de la masa, eh, que tiene mucho que ver además con la conciencia. No podía ser de otra forma. Es la conciencia la que crea la materia, es el pensamiento, la energía del pensamiento la que genera la materia. Entonces, tiene que ver mucho con la masa, tiene que ver mucho con el tiempo. Hay unas técnicas científicas que tenemos pendientes de aprender y esas técnicas serían las que nos permitirían hallar la forma de esquivar lo que es el desplazamiento en el tiempo de 3D y podríamos irnos a 4D y a 5D y desplazarnos de una manera completamente diferente de la manera física. Pues bien, esta es la pregunta que le hace Lee Carroll a Crión. Crión da una respuesta extensísima, ya digo, no da soluciones, pero sí da pautas para que los científicos puedan por sí mismos, siguiendo esas pautas, llegar a investigarlo de modo que por lo menos estén bien encaminados. Hay una directiva que se llama la primera directiva en aquello que nosotros conocemos como la Federación Galáctica, que es, bueno, pues una especie como de asamblea de las civilizaciones que están en nuestra galaxia, en este cuadrante del espacio-tiempo, como decía antes. El libro de Urantia seguramente le llamará en el universo local. Esa directiva es fundamental y es: no se puede proporcionar a una civilización tecnología que no esté capacitada para manejar debido a su desarrollo de conciencia. Con lo cual, no nos corresponde tener todavía la tecnología para poder realizar esos desplazamientos tan enormes en el espacio a través del cambio dimensional. No nos corresponde debido a que no estamos en el momento tecnológico adecuado todavía para realizarlo. Tenemos que realizar todavía unos progresos en la civilización de la Tierra importantes hasta poder conseguirlo. Y además, tampoco nos vendría bien con nuestro nivel de conciencia disponer de esa tecnología, porque podríamos constituir, pues más bien, una incomodidad importante para otras civilizaciones que, en fin, tendrían que tomar partido. Con lo cual, esa primera directiva es una primera directiva acertada. Crión es consciente de ella y Crión lo que hace es darnos pistas para que empecemos el camino bien encaminado hacia el desarrollo de esa tecnología, que seguramente llegará cuando además en la Tierra se haya desarrollado un nivel de conciencia superior y haya una buena oportunidad, sea oportuno desarrollar esa tecnología debido a que tenemos un nivel de conciencia más elevado. Bueno, no vamos a decir más. Si alguien tiene interés, pues aquí en el libro segundo de Crión, Preguntas sobre Ciencia, capítulo 13, tiene esta respuesta de Crión. Nosotros no la vamos a ver hoy. Y además, si tiene mayor interés en profundizar en muchos más datos más actuales, el mismo Crión los da a lo largo de esa extensísima información que nos ha proporcionado durante 30 años en más de 1000 audiencias que ha hecho Lee Carroll por todo el mundo. En muchas de ellas sigue hablando de este tema de la ciencia, pero es que además ahora mismo disponemos de información científica muchísimo más avanzada de la que se da en la Tierra. La disponemos gracias a reveladores que están ahora mismo facilitando información, que están en niveles dimensionales cercanos al nuestro, que son sencillamente personas, civilizaciones que han estado en la 3D, pero que hace mucho evolucionaron ya a la 4D y a la 5D. Recordemos que una dimensión no es un lugar físico, sino un estado de consciencia, un estado de consciencia. Entonces ellos ya están allí
y nos están proporcionando bastante más información sin darnos completamente la pauta. Tampoco la entenderíamos, porque tiene que haber un desarrollo paulatino, sin darnos completamente la pauta para poder desarrollar esta tecnología. No obstante, estas mismas fuentes de información nos dicen, y se corrobora con informaciones que se producen en la Tierra, que esta tecnología ya existe en la Tierra. Es la denominada tecnología inversa, la tienen las élites, la tienen lo que se denomina el cabal, y, en fin, quien tenga interés en todo esto, hay suficiente información en Internet como para poder empaparse detalladamente de qué es lo que está ocurriendo, de por qué algunos tienen esta tecnología en la Tierra y otros no, por qué algunos la están utilizando en la Tierra y la ocultan a los demás. Y bueno, pues lo que Crión nos dice, sabedor de que eso es así, es pues los demás tendréis que desarrollarla. Igual que algunos han logrado acceder a ella, no de la manera más ética, pero han logrado acceder a ella, pues los demás tendréis también que ir accediendo, aunque quizás primero tengáis que liberaros de algunas cadenas opresoras de las que no os estáis dando cuenta. Todo esto está muy relacionado. Todo lo que he apuntado en esta pequeña introducción está muy relacionado y hay información suficiente en Internet como para poder entenderlo. Es ponerse a buscar y llegar a ella. Pues bien, nosotros vamos a empezar con la segunda pregunta. La segunda pregunta también es un poquito científica, pero ya es más asequible, está más al alcance de cualquier estudiante de espiritualidad, dado que la primera respuesta yo entiendo que solo está al alcance de los estudiantes de espiritualidad, que además son científicos, son físicos y manejan todas estas cuestiones con más soltura. Vamos a la segunda pregunta, y dice así, pregunta, dice Lee Carroll, me alegro de haberle hecho la pregunta anterior. Claro, es que la respuesta de Crión es extraordinaria, en el sentido de que nos dice, no vayáis por ahí porque no vais bien, id por este otro lado. No da la respuesta que le pide Lee Carroll, pero sí dice, el camino es ese, no es el que estáis siguiendo. Con lo cual, pues Lee Carroll se lo agradece, me alegro de haberle hecho la pregunta anterior. Y esta segunda es, hablando de estructura atómica, ¿hay algo asombrosamente nuevo que no hayamos descubierto todavía? Pues bien, la respuesta que va a dar Crión sí que se ha descubierto, sí que se han hecho ya experimentos con ello y seguramente, como suele ocurrir en estas cosas, va a tener bastante que ver el que Crión empezase a hablar de esto en esos momentos, año 93, para que después le llegase esa idea novedosa a alguien e investigase. Y efectivamente, lo que va a contestar Crión de que sí hay algo asombrosamente nuevo que no hayamos descubierto todavía, ya se está empezando a investigar con ello. Y esto que es nuevo y que en aquel momento no habíamos descubierto todavía es lo siguiente. Respuesta de Crión. Sí, sí hay algo asombrosamente nuevo que no habíamos descubierto en 1993. Sí. Además de lo dicho anteriormente acerca de lo que sucede con la materia cuando se empiezan a manipular las polaridades, en ese sentido iba la respuesta de Crión a Lee Carroll ante la pregunta de la antigravedad, de manipular la materia cuando manipula sus polaridades magnéticas. También habrá nuevas partes que descubrir. Una de las cosas más interesantes, sin embargo, será cuando descubran a los gemelos. Oculta dentro de la estructura atómica común, pueden echar un vistazo rápido a algo que les desconcertará total y completamente, pues parecerá ir en contra de todas las leyes del tiempo y del espacio. Los gemelos son un par de partes atómicas que siempre se relacionan entre sí y que siempre se encuentran por parejas. Están como vinculados, dos partículas que están vinculadas dentro del átomo. No les diré, sin embargo, dónde tienen que mirar. Crión es muy precavido cuando da toda esta información. No voy a haceros el trabajo, os voy a dar una dirección en dónde mirar y vosotros tenéis que hacer el trabajo. No les diré, sin embargo, dónde tienen que mirar. Créanme
Lo sabrán cuando lo descubran. Unos pocos ya han visto su huella. Ya en el año 93 empezaba a observarse muy tímidamente algo que llevaría finalmente a descubrir esto de los gemelos. Su comportamiento les asombrará. Descubrirán que, cuando son estimulados correctamente, siempre se mueven juntos, como una pareja. A pesar de estar separados, siempre se mueven en conjunto. Es como si tuviesen un vínculo invisible. Cuando empiezan a separarlos por la distancia para experimentar, continuarán moviéndose exactamente juntos. Mueves uno y el otro se mueve de igual manera por muy separados que estén. Incluso si uno de ellos fuera lanzado al espacio para viajar más allá de su sistema solar, seguirían moviéndose como uno solo. Pensad que están dentro del átomo. Imagínate que sacas a uno del átomo y lo mandas fuera del sistema solar y se siguen moviendo a la vez, al unísono, con una vinculación completa. Si se estimula al uno, el otro también se moverá. Forman un par eterno y son indestructibles. Si se convierte la energía de una, lo mismo sucederá con la otra. Con lo cual, aquí Crión está dando la pauta de muchísimas aplicaciones prácticas que tiene esta cuestión. Inimaginables por ahora. Eso hará que tengan que volver a examinar por completo sus ideas acerca del tiempo y del espacio, pues esta condición no seguirá la velocidad última de transmisión que ustedes creen. Claro, es que llega un momento en que imaginaos, nosotros estamos separados a 100 metros nuestro cuerpo de otro cuerpo. Y entonces esos 100 metros de espacio implican un tiempo de desplazamiento hasta allí. Por eso, en este diseño hablamos del espacio-tiempo, porque espacio y tiempo están completamente vinculados. En la 3D, si tú desplazas uno de los gemelos fuera del sistema solar, no solo están separados por el espacio. Si se comportasen como las cosas de 3D, también tendrían una separación temporal. Igual tendrían que estar el uno para juntarse con el otro viajando un año a la velocidad de la luz. Entonces no solo es salvar un espacio, es salvar un tiempo. Pero lo que está diciendo Crión es que estas partículas subatómicas, como ya desde principios de siglo se va descubriendo con la irrupción de la física cuántica, no funcionan con la física de la 3D, funcionan con otra física. Se le llamó física cuántica para diferenciarlo de la física mecánica o newtoniana o tradicional. Pero es que esa diferencia de físicas, de reglas físicas, es la diferencia que hay entre la física de tercera densidad, que es esta, con respecto a la física de quinta densidad, en el cual hay reglas diferentes. Lo que está diciendo Crión es, estos gemelos se comportan con respecto a la física de quinta, de sexta, de séptima, vete tú a saber. Pero es una ciencia física diferente de la que vosotros conocéis. Eso hará que tengan que volver a examinar por completo sus ideas acerca del tiempo y del espacio. Porque una vinculación a tanta distancia está salvando el espacio y el tiempo, pero está salvando el espacio y el tiempo lineal de la 3D, porque son realidades de otra dimensión, de otra densidad. Eso hará que tengan que volver a examinar por completo sus ideas acerca del tiempo y del espacio, pues esta condición no seguirá la velocidad última de transmisión que ustedes creen. ¿Cuál es nuestra velocidad última de transmisión? La velocidad de la luz. Dice la teoría de la relatividad de Einstein que hay una constante universal que no se puede superar y es la velocidad de la luz. Nos dicen los reveladores, no, eso es en 3D.
Pero claro, si la ciencia no reconoce la 4D, la 5D y otras densidades, pues entonces, claro, pues para la ciencia humana, la velocidad última de transmisión, la constante límite, es la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Punto. No se puede ir a más. Pero el comportamiento de estas partículas revela que hay una reversión de esas reglas. No funcionan conforme a esas reglas. Pues esta condición, la de los gemelos separados, no seguirá la velocidad última de transmisión que ustedes creen como correcta, la de la velocidad de la luz. Habrán descubierto así algo que viaja más rápido de lo que jamás hayan podido imaginar. Esta comunicación instantánea entre las partes de los gemelos, de estas dos partículas vinculadas, constituye la base de la comunicación de todas las entidades del espíritu universal en el universo. El espíritu se comunica con estas reglas. De esto ya habla bastante detalladamente, sin darnos soluciones técnicas, por supuesto, el libro de Urantia, cuando habla que la forma de comunicación en el espacio-tiempo es la reflectividad. Le llama así la reflectividad, pero implica esto mismo de lo que está hablando Crión. Que tenga curiosidad en el libro de Urantia, pues busca donde se hable de la reflectividad y ahí verá que efectivamente es exactamente lo mismo. Lo está diciendo aquí Crión. Esta comunicación instantánea entre las partes de los gemelos, entre cada una de las partículas gemelas, que les llaman así porque se comportan exactamente igual, están vinculadas, constituye la base de la comunicación de todas las entidades del espíritu universal en el universo, pero en otras densidades, en otros niveles dimensionales muy por encima, mucho más elevados o mucho más cercanos a la fuente, si se quiere decir, que el físico material en el que estamos nosotros. Es el mismo mecanismo que en 1987 permitió que todo el universo, conociera instantáneamente la disposición de la Tierra para el cambio. En todo el libro primero de Crión se explica cómo en 1987 se cambió la línea temporal probable de la humanidad hacia una extinción planetaria a finales del segundo milenio por otra línea en la cual esta civilización subsistiría y seguiría adelante pasando a otra fase evolutiva colectiva. Así es como me comunico instantáneamente con la gran fuerza creativa, Crión con la fuente, y eso se conforma con la forma del universo, de la que les hablé en canalizaciones anteriores. Bueno, la forma del universo, Crión habla de ella, el libro de Urantia habla muy detalladamente de ella. ¿Y qué nos dice el libro de Urantia de la forma del universo? Pues lo que nos dicen los reveladores modernos. Y lo que nos dicen no solo los reveladores modernos de altas densidades, como pueden ser todos estos que comentamos en espacio sutil, sino también estos reveladores cercanos a nosotros, nuestros ancestros estelares en este cuadrante del espacio-tiempo. La forma toroidal. Forma toroidal es la forma de rosquilla. Esa es la forma del universo. Bien. Pues esta es la respuesta a esta pregunta de Lee Carroll. ¿Hay algo asombrosamente nuevo que no hayamos descubierto todavía? Que luego se descubrió. Puede ser perfectamente a partir de esa información que dio Crión. La cuestión de las partículas gemelas. Y vamos con la tercera pregunta. Dice Lee, mientras estamos en periodo de aprendizaje, aquí en la 3D, los personajes de experimentación, ¿podemos comprender verdaderamente la forma real del universo? Como le había dicho Crión, que este sistema de comunicación, basado precisamente en el comportamiento físico de los gemelos, es la que se utiliza por las entidades elevadas en el universo, y le dice que esto tiene que ver con la forma del universo,
Pues entonces aprovecha Lee Carroll y ahora la pregunta es, oye, ¿podemos comprender la forma del universo o no? Y responde Crión, no. Ya está. Sigue respondiendo, pero es muy tajante. No podéis comprender la forma del universo. Luego, el que nos hayan dicho que es un toroide es la respuesta que nosotros podemos comprender, pero no es la respuesta definitiva de la forma del universo. También nos dice muchos reveladores, si os pudiésemos explicar cómo es el universo, os asombraríais mucho. Pero en alguna ocasión nos han contado que cuando te vas muy hacia afuera, en realidad estás volviendo hacia adentro. Oh, ¿eso cómo es? Dice Crión, ante la pregunta de Lee, ¿podéis comprender la forma? ¿Podemos comprender verdaderamente la forma del universo? No. Eso no sería apropiado mientras se encuentran al mismo tiempo en periodo de aprendizaje, no mientras estemos como personajes de experimentación aquí en la 3D, en la Tierra o en cualquier otro escenario. No. Su dualidad quedaría revelada y eso no serviría a la situación de lo que están consiguiendo con éxito sobre el planeta. Se acabaría el propósito de estas experiencias si nos contasen una serie de cosas cuyo desconocimiento es el presupuesto de estas experiencias. Se acabaría esto. Se frustraría el propósito del espíritu para tener estas experiencias extremas si tuviésemos esa información, con lo cual no es apropiado, no. Algún día, cuando la Tierra ya no se encuentre en periodo de aprendizaje, tal como ustedes lo conocen, cuando ya hayamos ascendido, en fin, pues a un nivel de conciencia colectivo en el que ya se haya realizado el experimento y el propósito que veníamos a hacer aquí, cosa que en el libro Durantia también se detalla, le llama la fase de luz y vida de los escenarios y de las civilizaciones, fase de luz y vida, fase de iluminación. Cuando lleguemos a esa fase, dice Crión, los humanos que están aquí conocerán mucho más. Por ahora no. Y esta es la tercera pregunta. Vamos a la cuarta. Pregunta de Lee. Me intereso por las computadoras. ¿Hacia dónde va esta tecnología? Año 93, esto es muy interesante. ¿Seguimos el camino correcto al crear máquinas que nos ayuden? ¿Son peligrosas las computadoras? Además, esto ahora mismo está tremendamente vigente esta pregunta, porque es que precisamente ahora mismo está la cuestión de la oportunidad de avanzar con la inteligencia artificial. ¿Hacia dónde nos puede llevar la inteligencia artificial en función de los intereses diversos que hay en la Tierra todavía? Por supuesto, carentes de la conciencia necesaria. Pues esta es la respuesta de Crión. Su tecnología de computación fue absolutamente necesaria para permitirles continuar con la ciencia de la nueva era. Ha sido necesario que desarrollemos todo el tema computacional, de los ordenadores, de lo digital, para poder empezar esta nueva fase evolutiva de la humanidad de la Tierra. Ha sido necesario, dice Crión. Consideren los saltos que les ha permitido dar. Cada vez que vean esta clase de aceleración científica deberían saber que es apropiada. No obstante, lo que hagan ustedes con ese conocimiento constituye su prueba. Es que precisamente lo que vayamos a hacer con este inmenso desarrollo tecnológico que hemos realizado en las últimas décadas, eso es una de las pruebas de aquí, de este escenario. Es una de los experimentos que el espíritu quiere que se hagan aquí. ¿Cómo va a reaccionar una civilización que de repente avanza mucho tecnológicamente y no tanto en nivel de conciencia? ¿Qué puede ocurrir? ¿Cómo se va a experimentar eso? Pues eso es lo que vamos a vivir. Aquí lo tenemos ya con la puerta abierta. No obstante, lo que hagan ustedes con ese conocimiento, repetimos, constituye su prueba mientras están en periodo de aprendizaje.
¿Se utilizará siempre como un arma? ¿O será utilizado ahora para el medio ambiente y para los descubrimientos relacionados con la buena salud de muchos? ¿Cómo? ¿Qué es lo que haréis con ello? Bueno, tal como estamos ahora, es de prever que se hagan los dos usos. Pero ¿a dónde nos llevará el uso inadecuado? Eso lo vamos a ver en las 2 siguientes décadas, o 3. En relación con la tecnología de las computadoras, están pasando por alto el aspecto más evidente imaginable, puesto que ven en funcionamiento la computadora más extraordinaria que existe sobre la Tierra, que actúa en los seres biológicos que les rodean, ¿por qué no se limitan a imitarla? Dice Crión, hay una tecnología que tenéis a la vista y no estáis investigando en esa dirección. ¿Por qué? ¿Cuál es esa tecnología? ¿Desean disponer siempre de la tecnología a medias o quieren la tecnología completa? ¿Qué es lo que nos estamos perdiendo, Crión? ¿Aumentarían instantáneamente su ciencia de las computadoras en 10.000 veces si empezaran a combinar lo que ya saben con la química? Ah, lo digital con lo químico. Ah, eso también se está empezando a hacer. Ah, la máquina computadora electroquímica, como el cerebro, es la forma de actuar del universo. Es la forma en que actúa su propia biología y su propio cerebro. No solo hemos avanzado hacia allí científicamente, sino es que ya hay muchas películas, muchas series que tratan este tema de la computación electroquímica. Y ya se está empezando a hablar, sospechamos que por un sector algo oscurillo de la humanidad ya se está empezando a hablar de la integración del hombre con la máquina, de ese transhumanismo. Lástima que quienes están en disposición de poder investigar económicamente esta cuestión sean, desde los acontecimientos de 2020, sospechosos de tener otros intereses. Lástima. Es la forma en que actúa su propia biología y su propio cerebro, la computación electroquímica. ¿Cuándo empezarán a investigar la combinación de las dos? ¿Cuándo empezaremos? Bueno, pues ya se ha empezado. Año 93, lo dice Crión, y esto ya está. Esto ya está. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la creación de células vivas. Se trata simplemente de una tecnología que combina los parámetros eléctricos con los químicos para crear un poder y una velocidad insospechados, del mismo modo que el que tienen ahora en sus propias cabezas. Efectivamente, nosotros lo que tenemos son entre las neuronas células especializadas en el funcionamiento de la mente, células cerebrales, unas conexiones que facilitan unas corrientes electromagnéticas, lo eléctrico, que generan una respuesta o una reacción bioquímica, es decir, química realizada por la propia biología. Esto ya lo tenemos. ¿Por qué no avanzamos en esa dirección? Dice Crión. ¿Qué les parecería una computadora capaz de recordar todo lo que ha sucedido en el término de 50 años y almacenada en el espacio de una nuez? A partir de la imitación de lo que el espíritu ya ha hecho dentro de su naturaleza terrenal, imitemos lo que el espíritu ya ha hecho aquí. Se encontrarán muchas respuestas científicas y técnicas, porque deberíamos seguir el principio espiritual hermético de como es arriba es abajo. Pues bien, si como es arriba es abajo, a ver cómo es abajo para avanzar hacia arriba. No, pues eso es lo que dice Crión. Y esta es la cuarta pregunta. Vamos a la quinta, que dice así. Pregunta.
No, no vamos a hacer la quinta porque hay que dejar algo para el resto del capítulo. Vamos a cortar aquí, porque si nos alargamos va a quedar esta sesión muy larga y si avanzamos va a quedar la siguiente muy corta. Con lo cual hemos hecho la 2, la 3 y la 4 y nos quedan las 4 últimas, la 5, la 6, la 7 y las 8. Y la 8, que son algo más cortitas, como estas. Con lo cual, en la siguiente sesión seguiremos con esta quinta pregunta. Interesantísimas, ¿verdad? Hasta entonces, prospecto.